Presentando la mesa, integrada por compañero referente de la agrupación Arturo Jaureche, presidente del bloque de concejales Frente para la Victoria Juntos por Quilmes, compañero Ángel García. Compañero referente de la agrupación Causa Popular, concejal del bloque Frente para la Victoria Juntos por Quilmes, miembro de la Mesa Nacional de Partido Miles 3T, Tierra, Techo y Trabajo, compañero Daniel Gursi, podríamos decir invitado especial, compañero que ha sido exdirector general de ANSES, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación del Proyecto Nacional y Popular, que encabezaron en su momento Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente el compañero es vicepresidente primero de Partido Miles 3T, Tierra, Techo y Trabajo. Nos referimos al compañero Amado Vudú. Porque en realidad lo que nos interesa es escucharlo a Amado y sobre todo en estos tiempos de ajuste, de cambiemos, de políticas neoliberales que destruyen el salario de todos los argentinos, pero brindar una opinión creo que tiene que ver con el momento en el que estamos parados en una discusión importante que tiene que ver con dos modelos distintos. Un modelo que trabajó, tuvo acciones concretas, tratando de generar inclusión, tratando de generar igualdad, tratando de defender la industria nacional, la producción, todas medidas y generando fundamentalmente una gran cantidad de nuevos derechos, sumado a recuperar el rol del Estado. Primero a recuperar el rol de la política, algo esencial que empezó como tarea muy digna Néstor Kirchner y sobre todo la recuperación del Estado. Y planteando desde lo particular, nosotros venimos generando acciones después de la derrota electoral de octubre, porque en Quilmes nos tocó perder, como nos tocó perder en la provincia y luego en noviembre en la Nación. Pero este distrito tiene una fuerte identificación con el peronismo. De hecho, en el balotaje de noviembre, el Frente para la Victoria sacó el 55% de los votos. Creo que está ahí la base en la cual poder seguir militando todos los días. Lo hacemos desde las agrupaciones que conformamos Juntos por Quilmes. Lo hacemos desde la responsabilidad que tenemos en el Consejo Deliberante, siendo el bloque que más propuestas, más inquietudes plantea, más proyectos lleva a la práctica, y no tiene que ver con una cuestión comparativa con otros espacios, sino con estar presente ante cada situación, ante cada planteo que hagan los vecinos. Y eso nos lleva a generar un compromiso muy importante con un espacio que tiene una cabeza total, perfectamente clara, que es la conducción de Cristina Fernández. Nosotros, desde el 9 de diciembre, que estuvimos en la plaza, que acompañamos a Cristina en su despedida, jamás dejamos de plantear que nuestra conductora era Cristina Fernández. Significa militar por las ideas y con las convicciones fuertes. Y el otro día algún periodista, para hacer un último comentario, planteaba o interrogaba con dudas sobre, ¿cómo lo traen a Hugo Quilmes?
La verdad que me generó un odio muy grande la pregunta, porque en definitiva, digo, nosotros en Quilmes, si nos habremos comido garrones injustos e innecesarios por militar con Aníbal Fernández, ¿cómo íbamos a sentarnos a escuchar a un compañero que fue uno de los pilares de muchas de las propuestas que tuvo el gobierno nacional? Y sin duda, la estigmatización que han hecho de Cristina, de Aníbal, de Vudú y de tantos otros compañeros tiene que ver con que defendieron un proyecto nacional y popular y se opusieron a los grandes grupos económicos y a los grandes medios de comunicación. Nosotros vamos a seguir buscando esas propuestas. No hacemos política ni militamos mirando una encuesta a ver quién tiene más o menos imagen, sino fundamentalmente lo hacemos a partir de las convicciones, a partir de las ganas que ponemos todos los días. Junto a Daniel militamos hace más de 30 años en el peronismo y por suerte todos los días podemos dar la cara en Quilmes. Simplemente esta aclaración o este comentario, no hace falta aclarar nada, que tiene que ver también con la decisión política nuestra de participar de un espacio junto a otros grandes compañeros, que es la conformación de Miles, Tierra, Techo y Trabajo, junto al compañero Mariotto, junto al compañero de Liga, junto a Marta Narvaja, junto a Fernando Teche. Ese es el camino que nosotros emprendimos, porque es el espacio que defiende a Cristina Fernández. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. La verdad, compañeras y compañeros, esa pregunta que le hacía el otro día un periodista, Ángel García, nos las hacen a todos todo el tiempo. A Amado le dicen qué haces con Delía, a Delía le dicen qué haces con Esteche, pero en realidad ya se están empezando a preocupar, porque lo que empezó a ser la juntada de 8, 10 o 20 compañeros, ahora empezó a ser la juntada de la militancia. El otro día en Viedma, más de 200 estudiantes universitarios, uno de los cuales se transformó en nuestro apoderado, se dieron cita en la universidad para poder charlar con nuestra conducción. Al día siguiente en Bahía Blanca, la UOCRA y bancarios de la 6ª sección electoral, en el distrito más grande de esa sección, se dieron cita para conformar Miles 3T con nuestra conducción. Y al otro día en Tres Arroyos y en Azul pasó lo mismo. Y este jueves próximo en Rosario vamos a reventar el Club Sudamérica con Miles, Techo, Tierra y Trabajo. Entonces, cuando nos preguntan con quién vamos, les tenemos que responder a dónde vamos. Vamos a recuperar el gobierno de la nación para el pueblo argentino. A mí me gustaría tratar de compartir con ustedes algunas ideas sobre el sistema previsional y la economía de los 12 años y de hoy, no para hablar del pasado, sino para ver el camino por el que está la Argentina. Yo creo que no tenemos que hablar más de nuestros logros, sino que tenemos que proponerle a la sociedad los logros que faltaron, las cosas que nos faltaron hacer, y hoy en una reunión como esta de dirigentes, de militantes políticos, me parece que vale la pena, después de esto, que hagamos un intercambio para también que yo pueda intercambiar con ustedes preguntas y poder dar respuesta a cosas que por ahí quedaron en el tintero. Adelante con Miles para tratar de ser una de las patas que lleven a Cristina nuevamente a el primer lugar de la magistratura de la República Argentina. Me parece que es demasiado grande la diferencia de conducción de lo que fue Néstor y Cristina con lo que estamos viendo hoy. Lo que pasó con el tema Malvinas en la última semana es demasiado grave inclusive para que digamos, mirá este gobierno qué desastre. Es un tema de cómo imagina Macri las relaciones internacionales, como un
una charla de muchachotes en un pasillo de una reunión. A mí siempre me gustó, cuando me tocaba representar a Argentina, tratar de hablar con los otros dirigentes, pero nunca se me hubiera ocurrido hacer un comentario de Malvinas en un pasillo y después al decir que eso era hablar de la soberanía, dejándole al Foreign Office la posibilidad de marcar la cancha y decir no, de soberanía no se habla, porque parece que hubiera sido una jugada de Macri a favor de Inglaterra. Él le dio el marco y el escenario para que el gobierno inglés dijera de esto no vamos a hablar. El gobierno de Macri como gobierno, cómo está organizado. Tenemos una canciller que, lejos de ocuparse de la política exterior de Argentina, se preocupa de su candidatura a más alto cargo de Naciones Unidas. Y entonces quizás muchos no lo sepan, no tenemos por qué saberlo, pero el paso trascendental para que alguien pueda ser nominado al máximo nivel, al máximo rango de Naciones Unidas, es que no tenga ningún veto de los integrantes del Consejo los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad. Y fíjense ustedes lo que pasó, ¿no? Maycorra le dio, como Walmart, a cada uno de estos un globito. Le dio a los Estados Unidos una traducción literal de lo que fue el comunicado para voltear a Dilma y para que Temer esté hoy en ese golpe de Estado blando que ha dado. ¿Qué muestra esto a las claras? Que ellos no tienen una política internacional para la Argentina. Lo que tienen es un montón de sinsentidos que solamente tienen que ver con la candidatura de Maycorra a las Naciones Unidas, y en ese altar se está destruyendo todos los días la política internacional de la República Argentina. Bueno, ¿qué pasó con nuestro sistema previsional? A fines de la década de los 80 se producen algunas cosas en la economía internacional que marcan el camino para el resto de los países semicoloniales y con gobiernos pro Estados Unidos, como había en ese momento en la República Argentina. Una es la posibilidad de que los bancos de inversión puedan convertirse en bancos comerciales y viceversa, es decir, que no esté más separada la banca de inversión y la banca comercial, lo cual provoca que haya un superdesarrollo de hipertrofia del sistema financiero en el centro financiero del mundo, que es Nueva York, y a partir de esto que la economía financiera tenga mucho más importancia que la economía real. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Que a nadie le importan los puestos de trabajo, sino que le importan las ganancias del sistema financiero. Y que no hay un puente permanente entre el sistema financiero y la economía real, sino que muchas veces el sistema financiero funciona para destruir puestos de trabajo y destruir empresas en las ganancias de corto plazo que tiene el sistema financiero. Esto es el lado financiero. En el lado de la economía real, a fines de los 80, se impulsa una mega privatización de todo en el mundo. En Argentina la vimos con toda claridad, fue de YPF, fue de la aerolínea de bandera, fue de las empresas de telecomunicaciones, fue hasta del correo argentino, y le llegó el turno también al sistema jubilatorio. Fue una de las grandes, digamos, improntas que quería ponerse a este sistema de privatizaciones. Y la venta de esto es que había que poner el sistema jubilatorio en base al esfuerzo individual. Y aquí es donde empiezan a confundirse los conceptos. Primero porque el sistema jubilatorio es un seguro social, un seguro colectivo. Segundo porque este seguro colectivo tiene que ver con intentar mejorar la distribución del ingreso. Que no sea congelar la mala distribución del ingreso que hay en la vida de trabajadores, que esto se consolide cuando las mujeres y varones ya no tienen edad para poder seguir trabajando. Tercero y más grave, un seguro lo que busca hacer es acotar un riesgo, disminuir un riesgo, sobre todo cuando es un seguro social. Lo que busca es que el conjunto de la comunidad no tenga el riesgo. En este caso, el riesgo de no tener ahorros cuando ya no tenés trabajo en la etapa de adulto mayor. Bueno, fíjense ustedes lo que hacen. Lo que hacen es vincular el sistema jubilatorio con
el sistema financiero. Es decir, el gran cuento era qué bueno que va a ser este sistema, que cada uno va a poder invertir en acciones y esas acciones te van a permitir estar mejor cuando ya no puedas trabajar. La verdad es que esto es un gran sinsentido porque justamente el sistema financiero se basa en el riesgo, en la apuesta. Entonces, algo que tiene que dar certeza a una persona cuando es adulto mayor, le estaba dando mayor incertidumbre porque no se sabía cuánto iban a valer esas acciones al momento de jubilarse. Tal es así que en todo el mundo fracasó este sistema. Nosotros lo veníamos diciendo en Argentina, fracasó en todo el mundo, en particular en el año 2008, cuando vino la gran crisis de la burbuja financiera que destruyó el ahorro y se dividió por 5, por 6, lo que valía una acción en ese momento respecto a lo que valía el anterior, que tenía una historia desde que Perón puso en funcionamiento el sistema previsional en la década del 50, de tener una alta cobertura para los adultos mayores. Cobertura es el porcentaje de adultos mayores que acceden a una jubilación o a una pensión. Y además, al mismo tiempo, estaba cayendo la otra variable importante que es la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es cuánto del salario que tenías como activo cubre la pensión o la jubilación que tenés. Estas dos variables estaban cayendo abruptamente. Fíjense ustedes que la tasa de cobertura había caído por debajo del 60%, y una cosa que es inaudita, que no solo el porcentaje estaba cayendo, sino que había menos jubilados. En el año 2003 había menos jubilados en número absoluto que en el año 2002. Había bajado de 3.400.000 a 3.100.000. Y además, con la tasa de desempleo que había habido durante la década de los 90, que llegó al 25%, ya nadie se iba a poder jubilar en la crisis del 2008, para poner en marcha una idea que venía dando vuelta, que era terminar con el sistema privado, con el sistema de capitalización individual, para volver al sistema jubilatorio estatal, público, de reparto solidario. Por supuesto que no era fácil. El gobierno, porque hoy nos olvidamos lo que fue la presión sobre Cristina Fernández de Kirchner desde el principio. A ella la recibieron con la varita de Antonini y a los 4 o 5 meses tenía la crisis, la mal llamada crisis de campo, que es ni más ni menos que la disputa por el ingreso de la República Argentina. Muchas veces nosotros perdemos de vista que el gobierno de Kirchner fue un gran gobierno y todas las medidas que él pudo tomar arrancó de tan abajo que favorecían proporcionalmente a todos los sectores. Entonces no había conflicto de intereses en esa etapa de la República Argentina. Pero ya a Cristina le tocó administrar una situación en la cual volvía a aparecer la lucha de clases, la grieta, como la quieren llamar hoy, o la pelea por la distribución del ingreso, y entonces el tema de la alícuota de retenciones sobre las exportaciones de la soja era un tema central, porque todas las políticas públicas podían llevarse adelante en base a los recursos que el Estado podía obtener en parte de las exportaciones de la soja que había. Como fue un plan que se intentó llevar adelante, que era para hacer los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires, nunca encontraron una calificadora de riesgo que estuviera dispuesta a llevar adelante con bajos costos esa inversión. Un paréntesis para el tema de las calificadoras de riesgo, que para nosotros es muy importante, porque fue una batalla que dimos también incluso en el G20. Ustedes saben que las calificadoras de riesgo son 3 empresas primordialmente en el mundo que deciden a dónde va todo el flujo de capitales. Todo el flujo de capitales internacional requiere una calificación de estas empresas privadas que no las eligió nadie, que no las vota nadie, que no le rinden cuentas a nadie y que hacen trampa todos los días. Porque en una mesa deciden a quién le ponen buena calificación, a mala calificación, y después además, como son juez y parte, le cambian la calificación. Entonces, cuando un país como España primero lo calificaban con una gran nota, iban muchos capitales a su deuda. Cuando esta deuda ellos mismos decidieron que era alta, le bajaron la nota, entonces le suben la tasa. Subir la edad de las jubilaciones, bajar el presupuesto en salud, bajar el presupuesto en educación para pagar más
más intereses de la deuda externa. Dicho sea de paso, el año que viene, el proyecto de presupuesto que envió el gobierno tiene por primera vez en muchísimos años el 10% del total de presupuesto para pagos de deuda, cosa que en Argentina pensamos que no iba a pasar nunca más. Bueno, el año que viene el gobierno de Macri propone usar el 10% del presupuesto para pagar, porque van a estar desincentivando el sistema de moratoria, el sistema que había permitido que de los 3.100.000 jubiladas y jubilados que había en el año 2004, nosotros llegáramos a tener 6,5 millones en el año 2015, es decir, se duplicó. Esto no pasó en ningún lugar del mundo, que pudieran acceder mujeres y varones de más de 60 y 65 años, duplicar la cantidad de mujeres y varones que accedían al beneficio, al mal llamado beneficio, a este derecho. Y esto es lo que va a romper, o ya rompió con la ley que logró sacar, que en realidad era la ley del blanqueo, que venía escondida a través de un supuesto beneficio para las jubiladas y jubilados, que ahora les comento el tema de los juicios. Pero fíjense ustedes, lo más importante también de esta ley es que se acaba el sistema de moratoria y propone un beneficio universal que tiene el 20% menos de haber que el beneficio previsional que reciben las jubiladas y jubilados. ¿Por qué es grave esto? Obviamente porque reciben menos plata, pero yo creo que más grave aún es que hace que haya mayores de primera y de segunda. Se rompe la igualdad de los argentinos frente al sistema jubilatorio. Va a haber aquellos que acceden al sistema previsional porque tienen aportes, y va a haber aquellos que acceden al beneficio financiado por el Tesoro de un 20% menos porque no tienen aportes. Que nosotros estamos en contra de la seguridad jurídica. Y si me permiten una pequeña anécdota, yo siempre veo mucho de la facultad de la seguridad jurídica, y es raro porque la seguridad jurídica siempre es para las empresas. Pero los mismos que hablaban de la seguridad jurídica le sacaron el 13% a los jubilados y los empleados públicos sin vacilar. Y parecía que esto no era romper la seguridad jurídica de nadie. La verdad que era romper el contrato social de la República Argentina. Y todas esas personas que piensan siempre en términos de empresa y de inversión, como si las inversiones fueran lo más importante, lo rompieron sin pestañear. Patricia Bullrich, la ministra en ese momento de Seguridad Social o de Trabajo, fue la que llevó adelante el decreto que le sacó el 13% a los jubilados. Y decía que esa medida era importante porque permitía mantener la seguridad jurídica. ¿Qué era mantener la seguridad jurídica? Pagar la deuda externa puntualmente y no cumplir con las jubiladas y jubilados y con los empleados públicos de la República. Muchas veces cuando se presentan las personas como un dream team, otra expresión que creo que también para Escofos, de Beckenbauer, no sé, por eso mismo dijo, es como se llamaba el equipo, pero un equipo se ve con los resultados, no con los currículums. Se ve con los resultados que hubo en el crecimiento del país, en el crecimiento de los puestos de trabajo, en los cambios institucionales que se pudieron llevar adelante. Lógicamente, todas estas medidas, sobre todo los 8 años de Cristina, tuvieron impacto en la distribución del ingreso de forma positiva. Hubo medios que ya no le podían cobrar la publicidad a las FJP, que eran sus principales anunciantes. Hubo FJP que no recibían las comisiones. Hubo bancos que no recibían comisiones o que no recibían fondeo de estas FJP en forma gratuita, entonces les subía el costo del fondeo. Es decir, se tocaron intereses. Ya es más viejo que el Carapela, dijo Perón que no se hace una tortilla sin romper huevos, y bueno, sin romper intereses, sin enfrentar intereses, no se puede hacer una política nacional y popular. Por eso, muchas veces cuando se habla del diálogo, hay que darle, me parece a mí, en la correcta ubicación. Es muy importante escuchar, es muy importante entender los reclamos de la sociedad, pero también es importante entender que entre la sociedad y los gobiernos hay una muralla china altísima que son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son empresas que responden a intereses. Y los periodistas son personas que hacen su trabajo, pero que también tienen posiciones ideológicas, como todos nosotros. Entonces, está bien que las tengan, lo que está mal es que se presente como que son imparciales.
y está mal que se presenten a las empresas periodísticas como imparciales. Son empresas con intereses concretos, con intereses de plata. Tantos intereses que Clarín alguna vez consiguió un préstamo para la CTJP, emitió las acciones a un valor y a la semana valían un tercio de lo que valían cuando se emitieron. Fíjense si tendrán intereses sobre las cosas concretas. Entonces, otra vez, el diálogo no implica entregar las convicciones. El diálogo implica escuchar, defender el punto de vista y llevar adelante, como hizo Cristina, las políticas que ella sopesaba frente a lo que escuchaba y frente a lo que sentía y a lo que sabía que eran las mejores para el conjunto de los argentinos. Porque muchas veces en el nombre del diálogo viene un falso sentido común que implica en definitiva la dictadura de las empresas, la dictadura de la palabra interesada de aquellos que más pueden pagar publicidad en los medios de comunicación. Así que yo creo que en esta etapa nosotros tenemos mucho para escuchar, mucho para escucharnos, sobre todo porque todos sabemos que hemos cometido algunos errores, tenemos mucho para escucharnos, mucho para escuchar al resto, pero también consolidar los ideales, las políticas que tienen que ser de liberación, que tienen que ser de emancipación, que tienen que ser de mejora en la distribución del ingreso, que tienen que ser de una patria justa, libre y soberana, como fueron estos 12 años. Así que... Si se supone que habría algún riesgo de que vuelva el Estado tradicional Argentina a ser privatizado, o sea que vuelvan las TJP como había actualmente. Pareciera que no, pero yo creo que sí. Primero porque, como les decía antes, ya empezaron por desdoblar el sistema. Va a haber un sistema para los desplazados y va a haber un sistema para quienes puedan aportar. Que dicho sea de paso, nuestro sistema se financia en alrededor de un 35% en impuestos. O sea que aquellos que nunca aportaron también aportan indirectamente, porque parte del IVA, parte del impuesto a las ganancias, parte del impuesto al gasoil, el impuesto al cigarrillo, pagan los fondos de ANSES. Quiere decir que aquella persona que tiene un empleo informal y sin embargo consume, paga IVA, si fuma paga el impuesto a los cigarrillos, a través del boleto paga el impuesto al gasoil, entonces está financiando. Si no incluyéramos a todos en el sistema, hace una distribución del ingreso peor, porque estas personas que aportan y no reciben ningún beneficio cuando son adultos mayores, bueno, están aportando para que aquellos que tuvieron un trabajo formal puedan tener una jubilación. Entonces estaría funcionando como Hood Robin, ¿no? Sacándole a los que menos tienen para darle a los que relativamente más tienen. Y me parece que como nosotros vamos a asistir a un gobierno de 4 años de mucho déficit fiscal, mucho, estos gobiernos les pasa como le pasó al gobierno de Bush. Bush hizo su campaña sobre el problema que era el déficit fiscal en Estados Unidos, como hacía el gobierno, la propaganda durante el gobierno de Macri. Va a tener un déficit fiscal más alto que todos los años de nuestro gobierno. Y va a ser creciente, el año que viene va a ser más alto que este, digan lo que digan. Nosotros en las proyecciones económicas, lamentablemente este año no nos equivocamos. Nosotros en diciembre, nuestro pronóstico era que el desempleo iba a ser mayor al 10%, ya se está acercando, que la inflación iba a rondar el 50%, va a estar muy cerca de eso, y que el déficit fiscal iba a ser creciente. Y sobre todo, el déficit fiscal va a ser creciente en provincias y municipios. Porque el gobierno nacional va a tener la herramienta del endeudamiento, pero provincias y municipios lo tienen en distinta escala y se va a agotar mucho más rápido. Entonces el gobierno le va a transferir, como pasó durante los 90, el problema fiscal a las provincias y municipios. Yo creo que este año va a ser un problema muy grave de los estados subnacionales en el déficit fiscal. Acuérdense ustedes que el problema del déficit fiscal del menemismo terminó con la emisión de 14 cuasimonedas en la República Argentina. Cuando se hace crónico y se hace profundo, bueno, los augurios son los peores. Durante nuestro gobierno tuvimos etapas de superávit fiscal,
tuvimos que enfrentar la crisis internacional que comenzó en 2008, tuvimos equilibrio fiscal, tuvimos algunos momentos de déficit fiscal, pero nunca como lo va a tener este gobierno, de ninguna manera. Además ellos inflaron el déficit fiscal para decir que lo iban a bajar. Quedó claro que era mentira el déficit fiscal que ellos decían del último año de Cristina, las cifras lo desmintieron. Entonces ahora vamos a ver que el déficit fiscal va a ser creciente. Y esta es una de las principales excusas para privatizar los sistemas jubilatorios. Mi nombre es Jessica, soy estudiante de cine y mi pregunta es la siguiente: ¿qué opina del vacío legal y constitucional sobre la dificultad que genera la falta de estudio o la finalización de un estudio para conseguir trabajo, ya sea privado o en el Estado? Por el esfuerzo de fines, ¿no? Porque se van a dar de fines no es fácil para nadie, es un gran esfuerzo. Después felicitar al gobierno por haber puesto Cristina Fines, que permitió a centenas de miles de ciudadanas y ciudadanos argentinos acceder a un sistema educativo que de otra forma no hubieran tenido. Y la clave me parece que está en lo que hicimos del vacío legal. Nosotros con Daniel, dentro de Miles, bueno, trabajamos con mucha profundidad un programa de 105 puntos. Y realmente le prestamos atención porque creemos que cuando volvamos a ser gobierno tenemos que tener un programa que más allá de los liderazgos haya un programa al cual rendir cuentas, porque si no pasa como está pasando en esta etapa, que muchas personas que parecía que pensaban de una forma, bueno, cuando terminó el gobierno nos enteramos que pensaban de otra, porque cambiaron o porque pensaban distinto antes, o vaya uno a saber por qué. Y esto le quita institucionalidad al sistema político. La verdad que a nosotros se nos hace mucha crítica, pero en términos políticos es muy grave estos cambios, porque le quitan el gobierno. Cuando votó una lista, votó a Daniel Scioli como candidato y a Cristina como dirigente y líder de ese espacio. Entonces no tiene mucho sentido irse cambiando de espacio, porque vos entraste para representar unas ideas. Yo creo que esto es otro vacío legal. Yo creo que las listas debieran ser de los partidos, de los espacios políticos y no exclusivamente de las personas. Porque esto hace que haya personas que hagan usufructo de un espacio político en términos personales y están ahí, digamos, contrariando la voluntad popular. Porque alguien que iba el número 10 en una lista, bueno, creo que no puede decir que lo votaron a él o a ella, sino que votaron a quienes encabezaban ese proyecto, a veces sin ir a la lista, como fue el caso de Cristina en esta elección, ¿no? Hace alarmado de un espacio nacional y popular. Pasa en todos los estamentos, creo que es una deuda de la democracia. Simplemente más de 2 horas de charla realmente muy productiva. Creo que todos los que nos quedamos hasta el final con las ganas de escuchar, con las ganas de escucharnos, como fue planteado Amado. Gracias a Amado por acompañarnos en Quilmes, gracias a todos por venir y vamos a terminar como buenos peronistas con la marcha, ¿no?